Cuando Jesucristo dice que el Padre y Él morarán con nosotros, nosotros tendemos a tomar esa escritura de manera figurativa, como si ellos fueran a morar con nosotros en nuestros corazones. Sin embargo, esa probablemente no es la mejor interpretación que deberíamos estarle dando al pasaje. La escritura de la que estoy hablando es Juan 14:23. En este capítulo Jesucristo está a pocos días, a pocos instantes de retirarse de sus apóstoles, ser crucificado, ascender con su Padre y dejar a los apóstoles para que sigan con el ministerio. Sin embargo, en estos momentos casi finales, el Salvador les da muchas instrucciones a ellos sobre cómo venir a Él, cómo seguir el camino, o sea, Jesús, cómo eso les llevará al Padre, y cómo es que al ver a Jesús ellos ya habían visto al Padre, cómo entender el primer Consolador, etcétera, etcétera. Dentro de estas instrucciones les habla de cómo Él se va a manifestar a ellos, pero no a todo el mundo. Y entonces viene este diálogo que es interesante, donde Judas en el versículo 22 le pregunta: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesucristo le responde en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dentro de estas instrucciones finales, entonces el Salvador está diciendo, hay una manera en la que yo me muestro a ti y no a los demás, y tiene que ver con venir y hacer morada contigo. Ahora, eso es lo que nosotros a veces tomamos como figurativamente, ¿no? Bueno, van a morar en nuestros corazones. Sin embargo, hay una instrucción de José Smith que nos deja ver que no necesariamente deberíamos interpretarlo así. Cuando nosotros vamos al libro Enseñanzas del profeta José Smith, la compilación de Joseph Fielding Smith en la versión digital en la página 83 y 84, encontramos la siguiente instrucción muy interesante. El otro consolador que se habla es un tema de mucho interés y quizá muy pocos de los de esta generación lo entienden. Después de que una persona tiene fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, que es el primer consolador, entonces, si continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco: Hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas. Y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador, que es el que el Señor ha prometido a los santos, según se haya escrito en el testimonio de Juan en el capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el 27. Nótense los versículos 16, 17, 18, 21 y 23. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conoceréis porque está con vosotros y será en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, que es el que estábamos leyendo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué pues, dice José Smith, es este otro consolador? No es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la sustancia de todo el asunto, que cuando un hombre recibe este último consolador, tendrá a la persona de Jesucristo para atenderlo y aparecérsele de cuando en cuando. Y aún le manifestará al Padre, y harán morada con él. Y le serán descubiertas las visiones de los cielos, y el Señor lo instruirá cara a cara. Y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios del reino de Dios. Y esta es la dignidad y posición que alcanzaron los antiguos santos cuando vieron tan gloriosas visiones. Elías, Ezequiel, Juan en la isla de Patmos y San Pablo cuando vio los 3 cielos, y todos los santos que han tenido comunión con la Asamblea General y la Iglesia del Primogénito. Esta cita es fascinante porque nos dice que lo que dice el libro de Juan sobre Jesucristo diciendo, el Padre y yo vendremos y haremos morada con él, no necesariamente es figurativo, sino más bien de una manera literal. Una vez que se haya demostrado que esta persona está dispuesto a servir a Dios siempre, en cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, y Dios le haya probado en todas las cosas, como dice José, entonces esto vendrá, esta bendición vendrá, y este segundo consolador tiene que ver con el Hijo que le manifestará al Padre. De hecho, lo tenemos también descrito en Doctrina y Convenio 130, versículo 3, donde dice, Juan 14:23, la visita del Padre y del Hijo, en este versículo, es una manifestación personal.
Y la idea de que el Padre y el Hijo morarán en el corazón del hombre es un antiguo concepto sectario y falso. Entonces, Doctrina y Convenio 130 nos está diciendo, no, a ver, este pasaje interpretado como de, no solo no es correcto, sino, no está bien la interpretación aquí. El Padre y el Hijo morando en tu corazón no es como deberías interpretar este pasaje. Es el Padre y el Hijo haciéndote una manifestación personal, real y física. Y es lo fascinante de este versículo. La promesa que da aquí no es sentirás a Cristo en tu corazón o sentirás a Dios contigo. No. La promesa es cuando hayas pasado esas pruebas, cuando hayas pasado ese momento y hayas demostrado que estás dispuesto a servir, a obedecer, a seguir, a guardar, a amar, a pesar de todo, entonces viene esta bendición. Este versículo es fascinante por eso. Esa es la manera en la que Dios y Jesucristo se manifiestan a las personas que han pasado su prueba mortal, por así decir. Este versículo es simplemente fascinante. Ahora, pasando de largo con otro versículo. En el libro de Juan, Jesucristo nos enseña la mejor manera de compartir el Evangelio. En esta ocasión está en estos diálogos casi finales que tiene con sus apóstoles, estas últimas enseñanzas que les está dando, y dentro de ellas da esta instrucción en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En este momento Jesucristo estaba recalcando una de las funciones principales del Espíritu, enseñar todo. Así que cuando nosotros somos llamados a enseñar o compartir el Evangelio, debemos de tener muy presente esta idea. Nosotros no somos los asignados a enseñar todo. La función del Espíritu es esa. De hecho, Él fue asignado divinamente para enseñarlo todo. En un discurso ante los instructores de religión el 1 de septiembre de 1989, Gen R. Cook compartió lo siguiente. ¿Quién habrá de enseñar? El Consolador. Asegúrense de no pensar que ustedes son el verdadero maestro. Tal es un error muy serio. Asegúrense de no interferir. El papel principal de un maestro es preparar el camino para que la gente pueda tener una experiencia espiritual con el Señor. Esa frase la quiero repetir. Nuestro papel como maestros, es de preparar el camino para que las personas tengan una experiencia espiritual con el Señor. Usted, dice el Elder Cook, usted es solo un instrumento, no el maestro. Es el Señor el que sabe cuáles son las necesidades de aquellos a quienes usted enseña. Él es quien puede influir en el corazón de la persona y lograr que cambie. Esto es bien interesante y me gusta mucho lo que él dice, es no interrumpan, no interfieran. Pero ¿cómo podríamos ser nosotros, con todas las mejores intenciones del mundo, tratando de enseñar a los demás el Evangelio, cómo podríamos estorbar o interferir en este proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual de la otra persona? Es interesantísimo, pero sí puede pasar. Y en lugar de nosotros preparar el camino, acabamos interrumpiendo el camino para que las personas tengan esa experiencia espiritual con el Señor. Ahora, la pregunta, ¿cómo es que nos hacemos un lado? ¿Cómo es que nos aseguramos de no interrumpir? Creo que El Salvador también es ejemplo perfecto de este asunto y quiero que retomemos un momento donde él nos ejemplifica perfectamente cómo hacernos a un lado en la enseñanza espiritual. Mateo 16, 13 al 17 dice, y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, algún otro profeta. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La experiencia que estaba teniendo Pedro aquí era una experiencia de adquirir su testimonio. Y quiero que notes que en este pasaje Pedro no adquiere su testimonio porque Jesucristo le testifica. Ese no fue el proceso por el cual Pedro llegó a un conocimiento espiritual y a un crecimiento espiritual. No fue que Cristo le enseñara el tema, no fue que Cristo testificara sobre el tema. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Hizo preguntas sobre el tema. Y eso es fascinante, porque muchas veces pensamos que, vamos a ayudar a la gente a fortalecer su testimonio, a crecer espiritualmente, a aprender espiritualmente. Debemos testificar, enseñar, compartir. Y no que no debamos hacerlo, pero quiero que veas cómo el Salvador se hace a un lado y dice, Pedro, yo no te lo voy a decir, yo no te voy a compartir esta verdad necesariamente, ni te la voy a testificar, por más que sea verdad y quiero testificártela. Voy a hacerme a un lado.
Voy a preguntar, voy a ayudarte a escudriñar en tu corazón y en el proceso de buscar una respuesta por ti mismo, recibir guía espiritual, revelación, un testimonio. El Salvador se hace a un lado y deja que el Espíritu le testifique a Pedro. Ven ese proceso y me encanta cómo lo hace él. No te voy a testificar, Pedro, me voy a hacer a un lado para que el Espíritu te testifique a ti. Y entonces encontramos esta manera muy muy eficiente de hacernos a un lado en medio de la enseñanza, justo para que el Espíritu pueda interactuar mejor con el alumno. Las preguntas son una de esas claves. Y quiero que este concepto me gusta mucho y lo enseñaba mucho cuando regresé a la misión, me gustaba mucho compartirlo. Las preguntas abren un hueco natural en la lección y el alumno tiene que llenar ese hueco ejerciendo su albedrío. La pregunta es una invitación a ejercer el albedrío, es una invitación a actuar en sí mismo. Muchos decimos, bueno, si las personas no actúan o no viven lo que están aprendiendo el Evangelio, el Espíritu no los va a acompañar. Bueno, lo mismo pasa en un nivel muy, muy, muy chiquitito en las lecciones. Si tú no invitas al alumno a involucrarse en la lección, a ejercer su albedrío para involucrarse, es justo el mismo proceso. No actúas, no hay espíritu, no hay respuesta, no hay guía. ¿Tiene sentido? Espero que lo esté teniendo. Entonces, así como no sirve de mucho aprender el Evangelio sin vivirlo, en una lección no sirve de mucho solo escuchar si no estamos interactuando o interviniendo o participando activamente como alumnos. Y las preguntas, las buenas preguntas, ayudan a que el alumno sea invitado a actuar, abren este hueco natural que el alumno debe de llenar ejerciendo su albedrío. Y, dice el Elder Scott, cuando deciden llenar ese hueco, ejercer su albedrío justa y rectamente, el Espíritu viene a ellos. Y entonces creamos una conexión entre el Espíritu y nuestro alumno. Si Pedro, imagínate esto, si Pedro en este momento está con Jesús y Jesús dice, ¿quién creen ustedes que soy? Si Pedro hubiera dicho, la neta no sé, Pedro no hubiera recibido nada, pero Pedro decidió involucrarse, reflexionar, realmente meditar. Ejerció su albedrío con rectitud. ¿Y qué es lo que viene con eso? Pues ya el Espíritu, revelación, lo que siempre pasa cuando actúas con rectitud. Pero quiero que veas que en una lección esto pasa a nivel casi microscópico. Cuando tú haces una buena pregunta, incluso una pregunta inspirada, y el alumno realmente se involucra con verdadera intención de aprender, el Espíritu viene. Exactamente igual que lo hizo Jesucristo aquí con Pedro. Se hace a un lado por medio de una pregunta y deja que el alumno decida. ¿Quieres actuar con fe? ¿Quieres ejercer tu albedrío? ¿Quieres involucrarte en este aprendizaje? Tienes la oportunidad para hacerlo. Si lo haces, el Espíritu te enseña. Y entonces vemos que las preguntas tienen ese poder de hacernos a nosotros a un lado para que la persona, al buscar en su corazón, también interactúe con el Espíritu. Y ahí es donde se dice, o más bien donde se cumple la escritura del Espíritu Santo, que justamente Jesucristo da unos versículos adelante en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, a él, perdón, no es cierto, ya me perdí, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Quieres ayudar o quieres saber cómo, en lugar de estorbar el camino para el desarrollo espiritual de un alumno, cómo preparar mejor ese camino? Hacerte a un lado y dejar que el Espíritu interactúe con él es la mejor manera. Y una de las mejores maneras para hacer eso es justamente haciendo buenas preguntas que inviten al alumno a reflexionar, a involucrarse y a ejercer su albedrío, incluso al responder. Bien, una vez que vimos este tema, vamos al siguiente. ¿Qué significa permanecer en el amor de Dios? Cuando nosotros leemos Juan 15, del 9 al 10, Jesucristo dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En este sentido, permanecer en el amor de Cristo es un mandamiento. Él está diciendo, permanece en mi amor. El versículo siguiente, el versículo 10, nos especifica un poquito de cómo lograrlo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. En este versículo parece indicar que la manera de permanecer en el amor de Cristo es guardando los mandamientos. Y bueno, muy literalmente eso es lo que dice. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Ya está. Bueno, aquí viene una pequeña complicación, porque esto parece estar en cierta contradicción con otra verdad fundamental que conocemos. Por ejemplo, en la conferencia de octubre de 2013, Thomas S. Monson enseñó, el amor de Dios está ahí, ya sea que sientan que merezcan amor o no. Simplemente
siempre está ahí. Entonces, ¿cómo es que esto tiene sentido? Porque si Dios ama, y no importa si sientes que lo mereces, o incluso Dios ama al pecador, no al pecado, entonces incluso cuando tú no estés guardando los mandamientos, el amor de Dios ahí está. ¿Qué significa esto entonces? ¿O cómo conciliamos? Porque por un lado dicen, ¿quieres permanecer en mi amor? Guarda los mandamientos. Pero por otro lado dicen, aunque no guardes los mandamientos, Dios te ama. ¿Cómo es que eso funciona? Porque parece estar en alguna contradicción. Bueno, aquí hay dos cosas que podemos observar. La primera tiene que ver con una cita que dio, algo que dijo D. Todd Christofferson en la conferencia de octubre del 2016. Él dice: permanecer en el amor del Salvador significa recibir su gracia y ser perfeccionados en ella. Vamos a seguir leyendo la cita, pero quiero hacer una pausa ahí. Entonces, permanecer en el amor de Dios no significa ser amado por Dios. ¿Tiene sentido? Significa recibir su gracia y ser perfeccionados en ella. El permanecer en su amor, continúa el Elder Christofferson, el permanecer en su amor nos facultará para alcanzar nuestro pleno potencial, para llegar a ser aún como Él es. En este sentido, permanecer en el amor de Dios significa someternos plenamente a su voluntad, significa aceptar su dirección cuando sea necesario, porque el Señor al que ama disciplina. Corrección, necesitamos su corrección. Significa amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y servido. Significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial a fin de que podamos soportar una gloria celestial. Entonces, en este aspecto que estamos aprendiendo, que tener el amor de Dios o ser amados por Dios no es lo mismo que permanecer en su amor. Permanecer en su amor tiene mucho que ver con la gracia y el perfeccionarnos gracias a la gracia. Tiene que ver con básicamente aceptar ese amor, aceptar eso que Él ha preparado para nosotros y seguir la senda. Básicamente es vivir el plan. Lo voy a leer tal cual, lo anoté aquí que me gustó mucho. Permanecer en su amor no es solo ser amados por Él, sino crecer en ese amor aceptando su plan. Ahora, esta era la primera enfoque o cosa que quería aclarar. La segunda cosa que quiero mencionar, que es importantísimo. La diferencia entre ser amados por Dios y permanecer en su amor tiene justamente que ver con la capacidad que tú tengas de sentirlo. Y mira, mientras guardas los mandamientos, te vas sintiendo cerca de Dios, mientras no, pues no te sientes tan cerca de Dios, ¿sabes? Y de alguna manera no te sientes o no te permites sentirte tan envuelto en su amor. ¿Tiene sentido? El amor de Dios puede estar ahí. Es como, es un buen ejemplo pensar en el sol y la tierra, ¿sabes? La luz del sol siempre está ahí, pero a veces en el planeta estamos del lado opuesto a la luz. Ahí está la luz, pero nosotros estamos volteados de ella. Entonces, en cierta manera, el mandamiento de permanece en mi amor no es simplemente recibe mi amor, como acepta que existe, sino más bien abrázalo. Acéptalo en todo lo que te estoy dando, el plan que preparé, el Salvador que envié, los mandamientos que te he dado. Acepta todo esto que te he dado para poder crecer, mejorar y llegar a una felicidad plena, una plenitud de tu ser. Permanece en eso que he hecho, en el amor que te tengo y que te he dado. ¿Tiene sentido? Entonces ya no es simplemente ser amado por Dios, sino aceptar ese amor en la forma que Él nos lo está dando a través de su Hijo, a través de su plan, a través de las Escrituras, a través de la guía, los mandamientos, etc. Juan 15:11 dice, justo después de que Jesucristo acaba de decirnos que permanezcan en mi amor, Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Lo que está diciendo es, oye, quiero que permanezcas en mi amor, porque esa es la manera en la que vas a vivir una vida gozosa, para que el gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces, la idea de permanecer en su amor, vamos a poner una situación, ¿no? Si hay dos personas que, supongamos un padre y un hijo en la tierra, y el padre ama mucho al hijo, pero el hijo no le cae muy bien el padre, no quiere escuchar de él, no quiere verlo cerca, etcétera, y está muy enojado, pues por más amor que el padre le tenga al hijo, este hijo no va a sentirlo, no va a permanecer, no se va a rodear, no se va a cobijar en ese amor. El amor siempre va a estar ahí, pero el hijo está decidiendo no cobijarse en ese amor. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. Por eso Jesucristo dice, ¿quieres permanecer en mi amor? ¿Quieres estar cubierto de Él? ¿Quieres que te abrace? Guarda los mandamientos. Esa es la manera en la que vas a asegurarte de estar cerca de nosotros. Es muy difícil abrazar a alguien que se va lejos. Entonces, esa es la manera. Aprendemos finalmente
que esta es la razón por la que también se habla de un fruto. Y me parece muy interesante, en este capítulo de Juan se habla de un fruto que no podemos llevar o cargar. Y me hace pensar en el fruto más blanco que todo lo blanco y más dulce que todo lo dulce. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, permanecemos en ese amor, no porque no nos ame si no los guardamos, sino porque guardándolos nos damos la oportunidad de recibir plenamente todo lo que ese amor tiene que ofrecernos. Y en eso nos vamos envueltos por Él. Y eso es lo que nos lleva a tener este gozo de Cristo. Él dice, mi gozo estará con vosotros y ese gozo será completo. Y entonces tiene sentido. Sin Cristo no podemos llevar ese fruto. Sin Cristo, sus mandamientos, su expiación, no podemos llegar a esa plenitud de amor, a sentirnos envueltos por eso y a tener el gozo y la paz que eso promete. Esa es la diferencia entre ser amado por Dios y permanecer en el amor de Dios. Avanzamos al siguiente tema. Hay un pasaje en el que Jesucristo describe perfectamente la raíz de las divisiones religiosas y que me pareció fascinante de estudiar esta semana. Cuando llegamos a Juan 16:2, Jesucristo, advirtiéndole a sus apóstoles sobre lo que va a pasar después, les dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta escritura casi como que me dio un escalofrío, no sé, me impactó muchísimo, porque está describiendo un momento en el que la gente, le quitaría la vida a los apóstoles pensando que estaban sirviendo a Dios en el proceso. Y esa es la parte en la que yo digo que Jesucristo describe la raíz principal de las contiendas y peleas religiosas. El que ambos lados o diferentes lados estén pensando es que la obra de Dios requiere que conquiste esta ciudad o que desplace a esta gente o que simplemente humille tus principios religiosos, por así decir. Entonces, qué interesante. Jesucristo describe aquí cómo es que surgen estos conflictos entre religiones, y no es por ser malas personas, no es como, es que él es una mala persona, no, simplemente que la persona percibe desde otro lado que esta es la obra de Dios, que así es como se hace la obra de Dios. Y en este caso decía, pues así es como los van a matar ustedes, les decía a los apóstoles. Ahora, la explicación de esto, claro que podemos darla desde el lado de la apostasía, claro, como la gente está en error, y eso es lo que pensaremos todos en general, ¿no? Esta lucha o este conflicto religioso se da por pensar que la otra persona está en error, yo estoy bien, y nosotros podríamos hablarlo desde el lado de la apostasía, ¿no? Las iglesias no están conectadas como deberían con Dios, su autoridad y su revelación, y al final eso nos lleva a decir, por eso es que la obra que ellos hacen está confundida y lo están haciendo mal por eso. Ahora, creo que aquí la lección más importante no sería ver como es que la gente está en apostasía, está lejos de Dios y por eso cree que hacer la obra de Dios es hacer maldad, porque esa sería una lección muy fácil de aprender. La lección tal vez más difícil de ver y de tener sería la lección donde nosotros cambiamos el enfoque hacia nosotros. ¿En qué momento, quizás pensando que hacíamos la obra de Dios, acabamos dañando a los hijos de Dios? Y quiero que pienses específicamente en las personas de otra religión. Pensemos en esto. ¿Hemos denigrado o despreciado o tratado mal las creencias de otros? ¿O los hemos humillado pensando que le rendimos servicio a Dios? Piensa en estas conversaciones generales de religión, de por qué yo estoy bien y tú estás mal. O sea, al final de cuentas, hemos humillado sus creencias pensando que sirvo mucho a Dios cuando le demuestro que sus creencias son una tontería. Suena algo ridículo, pero a veces es lo que pensamos por dentro. Como si esa fuera la manera de hacer la obra de Dios, demostrándole que lo que cree, lo que piensa y lo que considera más sagrado y valioso en su corazón debe simplemente ser ridiculizado. No creo que esa es la manera de hacer la obra de Dios. No es decir, jaja, mira cómo destruí tu argumento o te gané la discusión. Vamos a hablar de la historia de una chica llamada Sofía, le vamos a poner por nombre. Sofía fue a la misión y estando en la misión Sofía tenía algunas incertidumbres sobre sus creencias religiosas, sobre su testimonio. Y estando en campo misional, en las primeras semanas o días de su misión,
ella y su compañera se encontraron contactando a una persona y hablándole sobre Cristo, si quería aprender, si le gustaría conocer más de las Escrituras. Esta persona resultó ser cristiana. Y tuvieron un intercambio de preguntas y respuestas, y la chica les preguntaba cosas, las misioneras respondían, y al final la chica empezó a tornarse un poco más hacia el lado de cómo ellas estaban en error y cómo debían aprender a estudiar y empezó a escalar el conflicto hasta que esta persona empezó a gritarles. Y a ser un poco grosera. Después de ese momento de plática con esta persona, que también profesaba la fe en Cristo, pero en otra denominación religiosa, ellas van a su tiempo de comida, y dentro de este momento se encuentran con una persona que era miembro de la iglesia, pero que no estaba activa en la iglesia. Y entonces tuvieron esta interacción donde la persona pues no estaba yendo a la iglesia, no estaba muy cerca de las cuestiones como religiosas en ese momento. Pero esta misionera llamada Sofía se empieza a dar cuenta de cómo este hermano la trata con mucho amor, con mucha bondad. A pesar de que ahorita es como de, bueno, quiero ir a la iglesia, no me inviten. Pero para Sofía, y esta es la reflexión a la que quiero llegar con esta historia, para Sofía ese momento fue revelador. Fue decir, mira, me doy cuenta que hay ciertas personas que profesamos creer en Cristo, pero que no actuamos, no enseñamos como Él lo haría. No tratamos a los demás como Jesucristo le gustaría que los tratáramos. Y creo que ese es un excelente ejemplo de cómo deberíamos nosotros acabar llegando a esta misma realización, de decir, la verdad compartida no debería ser sino a través de los mismos principios que Cristo enseñó, a través del amor, a través de la compasión, a través de la paciencia. Esa es la manera de compartir la verdad. Porque mira, nosotros podemos enrollarnos en argumentos y en discusiones, pero al final, ¿de qué te sirve ganar todas las discusiones si no logras ganar ni un solo alma? ¿De qué sirve? Puedes ganar muchísimas discusiones y perder todas las almas con las que discutas. No sirve mucho. Cuando nosotros pensamos en la obra de Dios, debemos de pensar en esas cosas. Cuando pensamos en lo que otras personas hacen, entender que esas personas piensan que están haciendo la obra de Dios. Para ellos es así, y es igual de importante, reverente, sagrado, especial y valorado en sus corazones como lo es para nosotros en el nuestro. Tal vez esto era parte de lo que Jesucristo les trataba de transmitir a sus apóstoles. No solo la ironía de decir van a matar a los apóstoles diciendo que es la obra de Dios, sino también la paciencia que necesitarías para ver a una persona que hace algo que tal vez no está... Y claro, aquí estoy pasándolo a algo más sencillo, no estoy hablando de matar gente, pero estoy hablando de la paciencia que los apóstoles tendrían que tener y amor por las personas, de entender ellos están haciendo algo malo y creen que es obra de Dios. Y estar preparados para entender que así va a ser. Esa es una lección. Y la segunda lección y la final es ver cómo nosotros debemos de tener mucho cuidado en dañar a otros, también ofender sus creencias, humillar las cosas denigrar las cosas que ellos tienen como creencias sagradas en sus corazones. Esa no es la manera de hacer la obra de Dios. Podremos ganar muchos argumentos, pero ¿de qué nos sirve si no hemos ganado ni una sola alma? Bueno, siguiente tema. ¿Cómo se supone que debemos apartarnos del mundo? Cuando nosotros leemos Juan 17:15, viene esta instrucción del Salvador, que de hecho la da en una oración, pero que es brutalmente perfecta para hablar de lo que Jesucristo espera que sea nuestro apartarnos del mundo e interactuar con Él. Escucha y pon muchísima atención, que esto es muy interesante. No te ruego, le está orando a Dios por sus discípulos y les dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es bien interesante, Jesucristo no dice quítalos del mundo, aléjalos del mundo y su influencia, no, dice no te ruego, no te pido, no te estoy diciendo que los quites del mundo. Guárdalos, resérvalos, apártalos, aléjalos, cuídalos del mal. Y esta distinción es bien interesante. Hace un par de años estaba viendo cómo se ponía de moda esta parte en el mundo cristiano, la parte de no llevar a los hijos a la escuela, sino educarlos en casa. Y muchas veces pregunté ¿por qué tomaste esta decisión? A las personas que veía que empezaban a hacer eso. Y varias de ellas decían, bueno, es que el mundo es muy malo y
la decadencia moral, etc. Y yo me ponía a pensar mucho en qué clase de razón era esa para tomar esa decisión. Mira, yo no estoy en contra de educar a la gente en casa y educar como mejor le funciona a cada familia. Ni tampoco estoy a favor del bullying ni de cosas abusivas que suceden en las escuelas. Estamos hablando de la cuestión moral, ¿ok? Simplemente. Entonces yo me puse a pensar, a ver, no tiene mucho sentido. Porque las personas que deciden hacer eso desde un punto moral para que las personas o sus hijos más bien no tengan que enfrentar este tipo de situaciones no apropiadas o aprender a lidiar con ellas temprano en su vida, me parece que no tiene mucho sentido para el plan de Dios. ¿En qué punto? Nosotros venimos a la tierra porque estando en la presencia de Dios había un límite a nuestro progreso, un límite donde ya no podíamos avanzar sin estar en cuerpos físicos, pero también venciendo, enfrentando ciertos tipos de situaciones que pueden ser como dificultades, pruebas, pero también tentaciones. Y ahí es interesante porque en la presencia de Dios no podía haber este mal, entonces teníamos que ir a un lugar donde estuviéramos lejos de la presencia de Dios y hubiera mal para que entonces nosotros pudiéramos ejercer nuestro albedrío y crearnos un carácter. Pero entonces, si la idea de enviarnos a la tierra es justo enfrentarnos con este tipo de cosas que no veríamos en la presencia de Dios, entonces, ¿por qué queremos aislarnos de ese tipo de experiencias? ¿Tiene sentido? Ahora, ojo, no estoy diciendo aquí que tiene que ver con, deberíamos estar yendo a lugares no apropiados o haciendo cosas. No. Lo que estoy diciendo es que el aislamiento no era lo que el Salvador pretendía que vivieran sus apóstoles. Él no dice, apártalos, quítalos del mundo. Él dice, no quiero que pase eso. ¿Sabes esa distinción? Entonces muchas veces actuamos como si apartarnos del mundo fuera la solución y Jesucristo dice, no te ruego eso. No es lo que espero que pase, no es lo que debería de pasar. A ver, aquí hay un ejemplo muy interesante. En la conferencia de abril de 2021, Russell M. Nelson enseñó, Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente. Por eso nos envía a la tierra en familias y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide, y ahí está la parte, ¿qué es lo que nos pide Dios? Que prestemos servicio, que nos ministremos los unos a los otros y que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Entonces la petición de Dios, de acuerdo a Russell M. Nelson aquí, no es aléjate del mundo, no es aíslate del mundo. No, la petición es vive en el mundo. Ahora, no siendo parte del mundo. El presidente Nelson continúa, podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. El plan de felicidad, y pon mucha atención en esta cita que me fascina, el plan de felicidad de Dios podría frustrarse si sus hijos se mantienen aislados los unos de los otros. Esta cita es brutal, ¿ok? El plan de Dios se frustra al aislarnos los unos de los otros. Y claro que este mensaje fue dado en cierto punto de la pandemia, pero él estaba hablando acerca de vivir juntos y vivir en el mundo sin ser del mundo cuando él dijo, aislarnos frustra el plan de Dios. Qué interesante, nosotros pensando, bueno, para evitar el mundo y el mal vamos a alejarnos del mundo, vamos a aislarnos del mundo. Y el presidente Nelson dice, cuidado, aislarnos puede frustrar el plan. Y sin saberlo, tú con buenas intenciones, ¿no? Pero estamos frustrando el plan por aislarnos. Entonces, ¿qué debemos aprender? No debemos apartarnos del mundo, sino del mal del mundo. ¿Tiene sentido? Y es un poco complicado, pero creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia donde, donde empezamos a entender la diferencia entre apartarnos del mal y aislarnos de la gente, que es muy diferente. En la cuestión de paternidad, porque mira, cuando nosotros pensamos y ya empecé hablando sobre la paternidad, crianza de hijos y todo eso, cuando nosotros pensamos en esta oración de Jesucristo, creo que los que tenemos personas a cargo, ya sea que seas líder de alguien o presidas un quórum o una organización o tengas familiares a tu cargo, seas padre, madre o hermano mayor si quieres, cuando nosotros pensamos en eso, es importante recordar lo que Jesucristo dijo. No los quiero lejos del mundo, solo los quiero guardados del mal. Porque a veces podemos cruzar la línea justamente de aislar a la gente que presidimos del mundo. Y aquí hay un ejemplo más o menos del balance que debería haber. En la Liauna de marzo de 2012, Mark W. Ogletree compartió un mensaje llamado... creo que solo está en la versión en inglés. Se llama Helping Without Hovering.
Y en ella dice lo siguiente: uno de los desafíos que enfrentan los padres hoy en día es la tendencia a estar encima de sus hijos y volverse sobreprotectores hasta el punto de estar tan involucrados que los niños no pueden funcionar o tomar decisiones por sí mismos. Tal sobrepaternidad a menudo se conoce en la cultura actual como paternidad de helicóptero, como si estuvieras en helicóptero encima del niño todo el tiempo. Tales padres tienen intenciones maravillosas. Sin embargo, al estar constantemente sobre sus hijos, envían el mensaje, pon mucha atención, al estar constantemente sobre sus hijos, envían el mensaje de que tienen poca fe en que su hijo o su hija pueda pasar el día sin su ayuda. Los padres helicóptero pueden incluso interferir en la vida de sus hijos adultos, negociando salarios para el primer trabajo de sus hijos y saliendo a su defensa contra empleadores, vecinos difíciles o líderes de la iglesia aparentemente injustos. Estos padres protegen la vida de sus hijos mientras se aseguran de que sus problemas se resuelvan y que el dolor, la dura realidad y las consecuencias naturales de vivir en un mundo caído se minimicen. Es decir, ¿qué hacen estos padres? Dicen, oye, vamos a resolver los problemas, vamos a quitar el dolor, vamos a evitar esta dura realidad y consecuencias de vivir en un mundo caído. Y entonces, como que ¿para qué vinimos a un mundo caído si no vamos a tener ninguna de las interacciones de un mundo caído? Es como Jesucristo, hace unos videos que mencionábamos, ¿no? Jesucristo diciendo, pues para esto vine al mundo, ¿cómo voy a pedirle al Padre que me quite esta parte de mi vida? Entonces es algo parecido. El artículo continúa. Este estilo de crianza compite con la enseñanza del Evangelio de que durante nuestra probación terrenal enfrentaremos y debemos enfrentar pruebas, angustias y luchas. Estos desafíos pueden servir para desarrollar nuestro carácter, forjar nuestra identidad. Fíjate esto. ¿Qué es lo que pasa si tú le quitas eso a una persona, estas oportunidades, estos desafíos? Estas oportunidades nos sirven para desarrollar nuestro carácter, forjar nuestra identidad, fortalecer nuestra fe y ampliar nuestro compromiso con el Salvador. Y si tú quitas eso, pues también quitas estas bendiciones que vienen de las dificultades. El elder Bruce R. McConkie, continúa el artículo, explicó que la vida humana nunca tuvo la intención de ser fácil. Es un estado de prueba en el que somos probados física, mental, moral y espiritualmente. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto y de lo que Jesucristo nos enseña y de lo que hemos analizado? Que la manera en la que nosotros debemos conducirnos así como debemos cuidar a los demás no significa apartándolas o aportándolos de toda posible interacción fuera de la fe o de sus valores, sino ayudándoles a distinguir las situaciones incorrectas y no apropiadas. En casa podemos aprender valores, podemos aprender principios, podemos aprender mandamientos. Y es del individuo de empezar a reconocer las situaciones de su vida y saber adaptar las cosas que necesitamos cambiar. Y claro, alejarnos cuando es necesario. No estoy diciendo que sea como un pase libre para hacer todo y estar en todos lados. No, me refiero a que debemos asegurarnos que la persona ejerza su albedrío, porque si no le damos espacio para ejercer su albedrío, la persona no crece. La manera en la que alguien gana, y esto en palabras del elder Bednar, cuando alguien ejerce fe, actuando con base en las enseñanzas de Cristo, viviendo las enseñanzas de Cristo, el Espíritu viene. Si una persona no tiene la oportunidad de ejercer fe, de ejercer carácter, de desarrollar disciplina, hacia la rectitud, el Espíritu no viene a su vida. No le estás dando la oportunidad de ejercer su albedrío. Y entonces se frustra el plan. Tiene sentido porque el presidente Nelson decía, al aislarnos se frustra el plan. Aislarnos es parte de interrumpir esta interacción entre nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús? La idea no es apartarnos del mundo, la idea es guardarnos del mal. Y llegamos al último tema. Juan 16 nos muestra el ejemplo perfecto de Jesucristo al enfrentar pruebas, dificultades y adversidades en la vida. Mientras está acabando su ministerio terrenal, el Salvador sabe que ya viene lo que viene y que va a tener que afrontar lo más difícil, no solo que él va a afrontar en su vida, sino que nadie más va a afrontar nunca, ha afrontado jamás y nadie está muy solo en este camino. De hecho,
Parte de su mensaje a los apóstoles es: todos ustedes me van a dejar solo, voy a caminar solo, voy a estar solo. Pero en medio de esta prueba, que iba a ser la más grande de su vida, Jesucristo nos da el ejemplo de cómo lidiar con esas pruebas más grandes de nuestra vida. Juan 16:32 dice Cristo: He aquí la hora viene y ha venido ya, es momento, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esta escritura, cuando yo la leí, me pareció de lo más bello del mundo. Es aquí Jesucristo diciendo: sí, no hay nadie a mi alrededor, sí, me puedo sentir solo, sí, los amigos no van a estar aquí, tal vez familia tampoco, voy a estar solo, pero no del todo, porque Dios está conmigo. Y cuando tú enfrentes estas pruebas difíciles, las más difíciles de tu vida, esta enseñanza es importante, es fundamental, es esencial que la tengas grabada en tu corazón. Viene la hora, y la hora ha llegado ya, en que estaré solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahora, aún falta algo, porque a pesar de que uno dice: oye, Dios está conmigo, pero de todas maneras hay que pasar a través de esa dificultad, hay que pasar a través de esa prueba, y el tener a Dios con nosotros no siempre va a hacer que la prueba no duela, que extrañemos un familiar que ha fallecido, que las dificultades económicas nos se sientan encima como un bloque que nos aplasta. No va a ser así. El hecho de que Dios esté con nosotros no naturalmente elimina las dificultades, que es justo lo que estábamos viendo, no tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender? El plan de Dios tiene algo para nosotros en ese momento de dificultad, aparte de la compañía de Dios, y quiero que veas cómo es que no solo Dios nos va a acompañar a través de los momentos difíciles, sino algo todavía que puede darnos un impulso extra para bien en nuestras dificultades. Y en este mismo momento, el libro de Juan nos lo dice, Jesucristo nos lo dice en el libro de Juan. Capítulo 16, versículos 20 al 22. De cierto, y está hablando con sus apóstoles, de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora ciertamente tendréis tristeza, pero os veré otra vez. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Una lección que me gusta mucho de esta escritura es la idea de las funciones que tienen las bendiciones postreras de Dios para nosotros. Jesucristo habla diciendo: vas a tener tristeza, pero esta tristeza se va a convertir en gozo. Y da el ejemplo de la mujer, ¿no? Que da luz, duele mucho, después de dar a luz, bueno, cada quien tendrá que confirmar, ¿no? Yo nunca he dado a luz y no lo voy a hacer, pero tendrá cada quien que decir eso, quien haya experimentado. Pero el punto de Cristo era decir: una vez que el dolor y la tristeza pasan, llega este gozo, después el postrero, y es como si borrara todo. Es como, ¿sabes? Las escrituras dicen que Él enjugará nuestras lágrimas. Parece como si ese momento de limpiar nuestras lágrimas también limpiara el recuerdo de ese profundo dolor en el pasado. Y entonces aprendemos que las bendiciones futuras tienen una función importante. La bendición posterior tiene el propósito de hacernos olvidar el dolor anterior. Como borrándolo, así como se enjuagarán las lágrimas, parece que también se enjuagará el dolor. Y habrá este corazón renovado y este espíritu alegre, y tendremos gozo. Ahora, la parte fascinante de esto creo que es el final. Jesucristo dice: hey, por un lado no estás solo, Dios está contigo, que no se te olvide, no importa qué tan solo estés, nunca estarás del todo solo, porque Dios siempre va a estar contigo. Pero dos, después de que Dios te acompañe a través de esas etapas más difíciles de tu vida, a través de esas pruebas, de esas dificultades, de lo más amargo y agrio de tu vida, después de eso viene el gozo. Y el gozo borra todo lo anterior. Nos hace tener en perspectiva que valió la pena, que Dios sabe lo que hace, que Dios nos tiene en sus manos, que al final todo estará bien,
Y en ese momento de gozo, la promesa de Cristo, que debería penetrar nuestros corazones y debería darnos todo lo necesario para seguir adelante, es esta: os veré otra vez. Se manifestará a nosotros, algún día sucederá, ya sea que venga a nosotros o que nosotros vayamos a Él, el día vendrá en que le veremos de frente, cara a cara. Y se gozará vuestro corazón, dice Cristo. Y lo más genial de todo, y nadie os quitará vuestro gozo. No se irá. El dolor no podrá regresar y arrancarlo, no. El gozo estará ahí para siempre. Jesucristo nos enseña una lección poderosa sobre cómo atravesar los momentos más difíciles de nuestra vida. 1. Nunca olvides que no estás solo. Recuerda, siempre está Dios contigo. Y 2. Observa esta perspectiva hermosa en donde sí va a haber momentos muy amargos, muy tristes, muy dolorosos, pero después de toda noche llega la mañana. Y en esa mañana el sol sale, en esa mañana veremos a Cristo otra vez, se gozará nuestro corazón, olvidaremos todo el dolor pasado y nadie podrá quitarte ese gozo.